La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les doy un saludo muy fraternal a todos los hermanos que ya están conectados y aquellos que comienzan a entrar en este momento al video. Dios les bendiga, también a sus familias, a todos los amigos que nos están siguiendo, a las personas que van a ver este video más adelante. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Vamos a continuar con este estudio tan precioso que hemos llevado ya por varios capítulos. Hemos avanzado ya casi a la parte final de la carta. Entonces es un motivo de alegría que muchos de ustedes comenzaron desde el comienzo y han seguido cada día la transmisión con el pastor Henry, con mi persona, y qué alegría es poder que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y permanecer en los caminos de Él. Así que bienvenidos, tengamos nuestras Biblias en el capítulo 12 y vamos a iniciar con oración. Te pedimos, Padre Santo, en esta tarde que nos das la oportunidad para estudiar tu palabra, y te queremos pedir el perdón de nuestros pecados y rogarte, Señor, que nos des también la sabiduría, el entendimiento para estudiar tu santa palabra junto con mis hermanos de diferentes lugares que siguen esta transmisión, que se unen para estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias queremos darte por todo ello en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos a dar lectura a los dos primeros versículos de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Algunos han dividido el estudio de la carta a los Romanos en dos grandes partes. Algunos dicen que la carta a los Romanos tiene una parte que le llaman la parte doctrinal, donde Pablo nos ha dejado muy claro lo fundamental acerca de nuestra salvación por la obra y mérito de Cristo nuestro Señor. En una segunda parte ellos dicen que se habla lo relacionado a la vida cristiana, es decir, a lo práctico de la vida de cada cristiano. Siguiendo ese orden, podríamos decir que los 11 primeros capítulos de la carta podrían ser de un carácter más doctrinal, y los capítulos 12 al 16 más de un orden práctico. No con esto se quiere decir de que carezcan de doctrina o de enseñanzas fundamentales para la fe cristiana, sino que van apuntados al estilo de vida, a la santificación de la vida del cristiano. Estos dos primeros versículos que acabamos de leer son como la introducción a un tema general que vamos a encontrar en el estudio de esta tarde, y es el que tiene que ver con el uso de los dones y talentos por parte de los cristianos. Lo primero que Pablo está mencionando allí y nos está invitando es a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es parte de nuestro culto. La Reina Valera versión 60, que es la que la mayoría de nosotros comúnmente usamos, dice que es nuestro culto racional. ¿Esto qué quiere decir?
Cuando la palabra de Dios nos dice que presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo y santo para Dios, no está diciendo que la presentemos como si fuera un requisito para al presentar nuestra vida, entonces vamos a obtener algún favor o alguna virtud de Dios. Hasta aquí, los estudios que hemos hecho de toda la carta nos han dejado claro que nuestras virtudes, capacidades, obras, acciones, no van a contribuir en nada a nuestra salvación. Entonces, el presentarnos delante de Dios es una invitación que nos hace Pablo para que en actitud de agradecimiento a Dios nos entreguemos a Él, entreguemos nuestra vida para el servicio de la obra de la iglesia. En el Antiguo Testamento ustedes van a recordar que se ofrecían sacrificios, pero lo más común era cuando eran sacrificios de animales, de corderos, de carneros. Generalmente ellos eran muertos y estos sacrificios se presentaban a Dios y se creía que Dios lo recibía como algo aceptable. Ya para el Nuevo Testamento y más en este pasaje que estamos estudiando en esta noche, lo que Pablo quiere recordarnos usando este ejemplo del Antiguo Testamento es que nosotros nos presentamos a Dios como un sacrificio, pero no muerto, sino un sacrificio vivo, para servir a Cristo a través de nuestra fe. Es una manera, entonces, que sea una manera de no amoldarnos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente. ¿Cómo sucede esto? Sabemos que por lo que nos enseña Juan en su primera carta, el mundo está bajo el dominio del maligno. Pero el cristiano ha sido regenerado por la obra de Cristo. Y de esta manera, al conocer a Cristo, su obra de salvación, él llega a ser una nueva criatura, como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a avanzar un poco más, vamos a dar lectura a los versículos 3, 4 y 5. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya después de Pablo presentar la invitación, presentémonos a Dios, nos da el propósito del por qué, o para qué mejor nos estamos presentando. Nos presentamos a Dios con el fin de servir a los demás, y esto lo hacemos a través de los dones que Dios en la gracia ha repartido a cada uno de los creyentes, para que en esta medida nosotros podamos servir y ser funcionales los unos con los otros. La función que cada uno de nosotros como cristianos desempeñamos en el crecimiento y en la vida de la iglesia, al papel que cada miembro del cuerpo humano está representando para la funcionalidad de todo el cuerpo. En 1 Corintios 12, que también es un pasaje muy conocido, Pablo, cuando habla de los dones espirituales, también hace referencia al cuerpo, y él habla de diferentes miembros del cuerpo que cada uno cumple una función y cada uno no tiene independencia, porque unos a otros se necesitan mutuamente para ayudarse. Esto yo creo que nos alienta, nos motiva también
a nosotros a continuar una vida de servicio por amor a Cristo, que ha muerto por nuestros pecados, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos en amor de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Pero esto debe partir del hecho de que no somos superiores a nadie en la iglesia, como nos dice el versículo 3, que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto del que debemos tener. No debemos sentirnos gloriosos o caer en vanagloria sintiéndonos que somos superiores, que quizás tenemos mejores dones que otros hermanos, que tenemos mejores capacidades, sino siempre con humildad de corazón debemos servirnos en amor y saber que cada uno de los miembros del cuerpo es importante para la edificación, como nos enseña Pablo en 1 Corintios y también en Efesios capítulo 4. Avancemos un poco al versículo 6 y vamos a leer del versículo 6 hasta el 8. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Aquí, entonces, Pablo comienza ya a hablar de un grupo de dones. No debemos pensar que el número de 7 dones que él menciona aquí sea el total de los dones. Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios que hay otros más y otros pasajes de la Escritura. Pablo toma estos dones como un ejemplo también para nosotros, para que tomemos como de los dones que Dios nos ha dado servir en la iglesia. Esto parte, como ya hemos dicho anteriormente, no de sentirnos demasiado mejores que otras personas y que por esta razón entonces nos sintamos conformes y menospreciemos a otros hermanos. Cada uno de estos dones opera para el beneficio del cuerpo de Cristo, como es el caso de los 7 dones que Pablo nos ha mencionado aquí. El don de la profecía, es decir, de predicar la palabra de Dios, el don de servicio, de enseñanza, de exhortación, etc. Cada uno de ellos cumple una función particular para que la iglesia pueda permanecer firme en los caminos del Señor. Así que la invitación que Pablo nos hace es que con amor y con fidelidad siempre usemos los dones para el bien común de nuestros hermanos. A veces hay dificultades en las congregaciones y algunos hermanos en el servicio, y es natural y lo sabemos también porque la palabra del Señor así lo ha dicho, que pueden venir conflictos, dificultades, pero siempre debemos con amor fraternal y exhortándonos en el amor fraternal como nos enseña la palabra de Dios, siempre sobrepasar estas dificultades para que no dejemos de servir y no permitamos también que el enemigo y las circunstancias de este mundo nos aparten y sobre todo cesemos de servir a través de los dones. Siempre debemos con un corazón alegre, agradecido por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, ir a nuestros hermanos, reconciliarnos y en amor siempre estar dispuestos a servir, ir a nuestros pastores, a nuestros líderes y siempre tener una actitud de servicio, de disposición, de manera que nuestros dones puedan ser usados para el bien común de toda la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esa es una invitación muy especial que nos está haciendo hoy el Señor a través de su palabra. Vamos a avanzar un poco ahora del versículo 9 al versículo 13. Nuestro amor debe ser sincero.
Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportémonos en el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. El amor fraternal para todos los santos. Podríamos así llamar a esta sección que acabamos de leer. Hay una contraposición que ustedes pueden encontrar en el versículo 9. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Nos dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, lo amoroso, ¿cierto? Lo que edifica a la iglesia. Y viene una serie de exhortaciones que Pablo hace a los cristianos. Estén gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Vamos a pensar por unos minutos y a entrar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo al respecto. Tengamos gozo en la esperanza. Y la esperanza es un tema que Pablo, ustedes recordarán, en el capítulo 5, pero también en el capítulo 8, el apóstol hace una consideración al respecto de la esperanza de los cristianos. En medio de las tribulaciones, en medio de lo que a veces tenemos que padecer por causa de la fe en Cristo, pero también por las vicisitudes de la vida cotidiana, dice que permanezcamos constantes siempre en la oración, compartiendo con aquellos hermanos que tienen necesidad. Y en estos momentos que estamos viviendo toda esta crisis por causa del coronavirus que se ha expandido, se está expandiendo por muchos lugares, la mayoría de nuestros países está en cuarentena y no podemos ser ajenos a que muchos hermanos de nuestras congregaciones han perdido sus trabajos, quizás están pasando por situaciones muy difíciles y hoy la palabra de Dios precisamente nos exhorta, nos motiva en el amor cristiano a que tengamos presentes esos hermanos, que oremos por ellos, les acompañemos como hermanos en la fe, pero si también Dios nos da los medios y la manera de cómo poder compartir con generosidad con ellos, lo hagamos también. Recordemos que algunos de pronto tenemos el privilegio en este momento de tener alguna condición un poco mejor que otros, pero hay hermanos que están necesitados. Y recordemos esta exhortación que nos está haciendo hoy el Señor a través de su palabra. Ayudemos, como nos dice el versículo 13, a los hermanos necesitados. Y vean lo que viene a continuación. Practiquemos la hospitalidad. Cuando estudiaba este pasaje, recordaba también lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y el versículo 1 y 2, que permanezca el amor fraternal, y dice, y no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saber hospedaron ángeles. Es una manera como la palabra de Dios nos motiva también que siempre tengamos a nuestros hermanos bajo esta condición. Avancemos un poco más, ya vamos en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás.
Sigan las exhortaciones de Pablo, esas amonestaciones fraternales y amorosas que Pablo tenía para con los hermanos de Roma y que hoy Dios a través de esa misma palabra nos recuerda a nosotros que estamos cada día siendo santificados por el Espíritu Santo, y que con ese corazón agradecido que tenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por amor a Él, cada día deseamos vivir de acuerdo a su palabra. Y por esta razón entonces también servimos a nuestros hermanos. Y ahora Pablo, si ustedes notan, el versículo 14 dice: bendigamos a los que nos persiguen y bendigamos aún a los que nos maldicen. Ya Pablo parece que se sale un poco de la congregación de los cristianos que vivimos en una comunión fraterna y amorosa, en un compañerismo cristiano, y ahora Pablo da una mirada hacia las personas del mundo, hacia las personas que a veces se oponen al Evangelio, que causan tropiezo también para que la iglesia pueda tener una estabilidad, personas que tienen un corazón endurecido. Pablo, recordando las palabras de nuestro amado Señor y Salvador, dice que tomemos una actitud diferente a lo que ellos esperan. Sin duda, las personas que nos persiguen, que nos maldicen, están esperando que nosotros respondamos de la misma manera, que maldigamos sus vidas, que también les persigamos, que los difamemos, que hablemos mal de ellos, que tomemos una actitud de rencor y de odio hacia ellos. Pero el Señor nos dice que por amor, nosotros los cristianos no maldecimos a los que nos persiguen, sino por el contrario los bendecimos. Y aquellos que constantemente maldicen a la iglesia, a los cristianos, que quieren oponerse, que a veces se burlan de aquellos que predicamos el Evangelio, de los que nos congregamos en la iglesia, tomemos una actitud de bendición. Es algo muy precioso, y Pablo para esto usa 8 exhortaciones que ustedes pueden encontrar en la sección que acabamos de leer. Bendecir a los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, tener unidad y armonía unos con otros, no ser altivos, asociarnos con los humildes, y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Estas virtudes no se esperan de las personas no regeneradas, pero de los cristianos que no lo hacen por ganar el favor de Dios, como ya lo he mencionado, sino que en una acción de gratitud a Dios quieren vivir como Cristo, quieren vivir en humildad, en servicio y en amor con los hermanos y también con las personas que no son creyentes y que viven en una actitud a veces hostil hacia nosotros. Tengamos gozo con los que se gozan, acompañemos a aquellos que están en el dolor, tengamos unidad, armonía, pero sobre todas las cosas dice, no seamos altivos, estemos siempre con los humildes y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Vamos a avanzar un poco ahora a los versículos finales del capítulo 12. Vamos a leer el versículo 17. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Qué manera de terminar Pablo este capítulo,
y de hoy recibir este estudio de la palabra de Dios. Unas exhortaciones finales a no ser vengativos, que es la actitud que toman las personas. Y hoy muchas personas haciendo alusión a la ley del talión y citando aún el Antiguo Testamento, dice ojo por ojo, usted me hizo, yo le hago. Y tomamos esa actitud muchas veces, y la exhortación de la palabra de Dios es que como cristianos, agradecidos porque Cristo vivió en completa obediencia a la voluntad del Padre, cumplió perfectamente la ley, amó verdaderamente, así nosotros por amor y en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, queremos vivir de esta manera, queremos vivir en servicio a través de los dones que el Señor nos ha dado, que usted, querido hermano, también tiene la oportunidad. Pongámoslo al servicio de la iglesia. Si usted no lo ha hecho, yo quiero animarle para que se acerque a sus pastores, a su pastor, a su líder, y siempre tenga una actitud de agradecimiento, de servicio, y una frase que es muy colombiana, que decimos que hay que hacer. Creo que eso es lo que cada día debemos hacer cuando estemos con otros hermanos. Hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿En qué podemos servir? Siempre hagámoslo con ese corazón agradecido por lo que Cristo hizo por nosotros. No lo hagamos por ganar un favor, un mérito, porque sabemos que nada conseguimos y esa es una motivación errada, sino que en actitud de agradecimiento acertémonos, sobre todo aquellos que muchas veces se oponen al Evangelio. Vivamos en paz con todos los hombres. Pero como algo final, antes de terminar, es que los últimos versículos nos han hablado de amar a los enemigos, aún de servirles, de bendecirlos. ¿De dónde el cristiano va a conseguir las fuerzas necesarias para hacer esto? Porque podemos ser sinceros y decir, me es imposible, es que me ha hecho daño, es que mire lo que ha pasado. Eso lo vamos a encontrar en el poder de Cristo. En el amor de Cristo que ya ha mostrado por nosotros en la cruz. Y que también ese amor nos capacita para que amemos a los demás. Podamos decir como Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si decimos fue Cristo, pensemos también en lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, hablando de Esteban, que dice, Padre, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Ese es el corazón del cristiano, un corazón agradecido, que siempre está dispuesto para servir. Estamos en medio de la cuarentena y podemos decir, bueno, los templos están cerrados, no hemos podido congregarnos físicamente, pero quiero también animarle, como decía unos minutos atrás, llamemos a otros hermanos. Hay personas que de pronto se les dificulta poderse conectar para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la carta a los romanos, para estudiar el catecismo con el pastor Tony, para el devocional que hace el pastor Elkin, para el devocional que hacen en la mañana el hermano de Quibdó. Y a veces decimos, bueno, no se pueden conectar, qué pesar, pero procuremos ayudarlos, llamarlos, animarlos también a ellos a la fe. Aquellos hermanos que hemos tenido la oportunidad de algún momento haberlos llevado a la iglesia, que son cercanos a nosotros. Miremos a aquellos que están necesitados, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos acercarnos a ellos. Y cuando pasemos todo este tiempo que nos reencontremos en las congregaciones, podamos abrazarnos en el amor fraternal como nos ha invitado la palabra de Dios hoy, y poderle decir a nuestros líderes, a nuestros pastores, qué hay que hacer. Acá estoy con un corazón agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho, y Él me ha dado dones. Quiero a través de ellos ser pronto para servir también y para ayudar
a otros en su crecimiento en la fe cristiana. Con estas palabras terminamos el estudio del capítulo 12. Mañana será el estudio del capítulo 13, donde Pablo nos habla acerca de las autoridades y qué debemos pensar, cómo debemos actuar frente a ellas. Entonces será una oportunidad muy bonita para estudiar la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, como dice la palabra del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo muy fraterno para todos ustedes. Dios les bendiga. Espero que un día con los que no nos hemos conocido físicamente podamos tener la oportunidad de saludarnos, de compartir, de conocernos un poco más. Por ahora estamos aquí dispuestos siempre para servir. Dios les bendiga en Cristo Jesús.